Reclusión sin comida, sin colchones y con golpes al que critica. Así trata el régimen de Nicolás Maduro a los venezolanos que regresan. Sean nuevamente bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Bien, a pesar de que este dictador prometió recibir con los brazos abiertos a todo el compatriota que decidiera regresar a su patria, luego pues de esta crisis mundial que está atravesando por esta calamidad en salubridad mundial que se está viviendo, la realidad es muy distinta cuando llegan. Si han hecho el seguimiento con nosotros de las informaciones que hemos pues de alguna manera compartido con ustedes desde hace unas semanas con el retorno de un grupo de venezolanos que ingresan nuevamente a su país por la frontera con Venezuela, de Colombia con Venezuela, pues ustedes sabrán de lo que estamos hablando. Ya muchos venezolanos, miles de venezolanos, han decidido regresar a Venezuela pues para sobrellevar esta crisis. Para sobrellevarla y no sufrir tanto en el extranjero como lo han venido sufriendo. Muchos venezolanos vienen de Ecuador, de Perú, de Colombia, decidieron regresar a Venezuela. El gobierno de Colombia, sin embargo, pues les brindó todo el apoyo logístico para trasladarlo desde un punto hasta la frontera con Venezuela, los entregó, les hizo los cuidados y los controles necesarios para descartar que tengan o no tengan esta contaminación. Y el gobierno de Maduro había prometido que los iba a recibir con los brazos abiertos, con todo un despliegue técnico, con todo un despliegue táctico, con toda una logística bien armada para que pudiesen entrar tranquilos a su país. Pero la realidad ha sido otra. De hecho, en unos episodios anteriores compartí con ustedes un video, si producción me ayuda otra vez a colocarlo, un video en el que un venezolano que había entrado el día domingo a Venezuela desde Colombia, conjuntamente con otros 1000 venezolanos o 700 venezolanos, él daba una suerte de paneo, de explicación de lo que estaba sucediendo en ese lugar, en el centro, o mejor dicho, en el terminal de San Antonio del Táchira, en el terminal de pasajeros. Se les había prometido unas unidades de transporte que los llevaran de vuelta a sus casas. No importa, ellos no pedían que fuesen pagos. Simplemente pedían que estuviesen las unidades. Ellos mismos podían pagarlos para poderlos trasladar nuevamente a sus destinos, a sus ciudades de destino. Esto no ocurrió. El gobierno les traía unos yutong, los montaban a ellos allí y les daba un recorrido fuera del terminal y los volvían a meter, para que en ese interín pudiesen extraer material grabado que luego compartieran y dijeran: mire, estamos ayudando a los venezolanos, cosa que no es así. Entonces el gobierno de Nicolás Maduro les prometió una cálida bienvenida a los migrantes venezolanos que perdieron sus empleos en medio de la crisis de esta complicación en salubridad. En cambio, duermen sobre el pavimento en sofocantes campamentos de cuarentena, donde son golpeados si reclaman. Y esto no solamente se vive en San Antonio del Táchira, también en el puente de las Tienditas, que comunica Ureña, la población de Ureña con Cúcuta. Cuando Edgar López se subió a un autobús lleno en Bogotá el pasado 4 de abril, pensó que le faltaban pocos días para ver a su familia por primera vez en 3 años. Acababa de perder su empleo en una fábrica de productos de limpieza que cerró mientras dure toda esta calamidad en salud que se está viviendo en todo el mundo, impuesta además por las autoridades colombianas, o sea, el distanciamiento social, el quedarse en casa y todo el cuento. En cambio, López está detenido en el puesto de control fronterizo de las Fuerzas Armadas con cientos de personas, incluidos niños y mujeres embarazadas. Dijeron que si salíamos negativos en las pruebas podríamos seguir hacia nuestros destinos. Todo fue una mentira, dijo López, de 37 años, por mensaje de texto. Ponen el agua solo 2 veces al día durante 2 horas y somos 330 personas. Si me hubiesen dicho que esto sería así, jamás me hubiese regresado. Esto es lo que él dice. 330 personas y solamente ponen el agua 2 veces al día.
Y entre todos ellos deben compartirla, el agua, el baño y todo esto. Una situación de miseria la que están atravesando nuestros compatriotas venezolanos en la frontera. Porque después el gobierno de Maduro dijo, no, ¿saben qué? Se tienen que quedar 14 días allí para descartar toda esta situación pues, de distanciamiento social, mientras vemos qué medidas tomamos. Señores, están jugando con ellos. Ya mucho han sufrido en esos países, no por culpa de los países, por culpa de la situación que se está atravesando. Y Venezuela no les puede brindar el apoyo completo. Las Fuerzas Armadas, ¿por qué los tienen que tratar mal? ¿Cuál es la necesidad? No son criminales, son migrantes que están buscando un mejor futuro. Y que si se están regresando a Venezuela es porque prefieren pasar trabajo en su país que seguirlo pasando afuera. Afuera es más difícil, hay que ser realista. A medida que se cierran sectores de la economía colombiana, miles de venezolanos vuelven a casa solo para ser detenidos por las fuerzas de seguridad. ¿Qué calamidad es esta? El gobierno venezolano ha impuesto medidas a los migrantes que regresan a modo de pues tenerlos encerrados y evitar cualquier contagio posible, en un esfuerzo por evitar que esta crisis desborde su sistema de salud en decadencia. Pero no está preparado, además, no está preparado para tratar con ellos. Ya el país ha confirmado 167 casos de esta grave contaminación y 9 muertes. Que por cierto, muchas personas critican ese número porque no están del todo seguros de que ese sea el número, de que puede ser más, dicen. De hecho, en algún momento cuando iban por los 100, 120 casos, Guaidó decía que podían estar por encima de los 200 o incluso por encima de los 2000 contaminados. Pero hasta el momento, esa información no se maneja. Se maneja que son 267 hasta el momento en que estamos grabando este material. Pero entonces, fantástico, el gobierno de alguna manera quiere hacer unos esfuerzos, o por lo menos eso es lo que vende en pantalla. Pero ¿quién piensa en esos venezolanos que ya mucho están sufriendo? Viajando kilómetros y kilómetros hasta su país. Hay venezolanos que hasta han caminado 2000 kilómetros y siguen ingresando. Se espera que en las próximas horas ingresen unos 1000 o 2000 venezolanos más por la frontera colombo-venezolana. Desde Cúcuta para San Cristóbal, para San Antonio del Táchira. Son golpeados, qué necesidad. Maltratados, hacinados. Estuvieron más de 2 días en el puente, en el terminal de San Antonio del Táchira. Había un solo autobús que cargaba y era el que les estaba diciendo, no, bueno, yo estoy cargando para ir a las rutas donde ustedes van, pero por precios exorbitantes. Carísimos los precios para poder viajar. Esa es la patria bonita, la patria de Simón Bolívar. Así nos enseñaron a tratar a nuestros compatriotas. Evidentemente es el régimen el que lo está haciendo, de una manera muy mala. Muy, muy, muy mala. Dice estar del lado del pueblo. ¿Dónde? ¿En qué parte? Igual que la gobernación del Táchira. La gobernación del Táchira había prometido todo un despliegue en médicos, enfermeros, centros de salud para hacerles los chequeos correspondientes. Mentira, no pasó nada. No ha pasado nada. Y Venezuela, pues, no se pronuncia al respecto. Vuelvo y les digo, lo que buscan es montarlos en los yutong, ponerlos a pasear un ratico cerca del terminal, tomarles videos, mira, sí, los ayudamos. Pero no los están ayudando, eso es mentira. Eso es mentira. Y lo podemos ver en los videos. Podemos verlo en los materiales que nos llegan todos los días. Son horas, minutos y minutos de videos. Que pues, es duro. Estas personas tienen familia, vienen con sus familias completas y sufren, vienen sufriendo y siguen sufriendo al llegar a nuestro país. No es necesario, no hay necesidad. Ojalá Venezuela tome medidas, Juan Guaidó también los ayude, el gobierno interino del presidente Juan Guaidó los pueda ayudar. Mientras tanto, esas son las informaciones que manejamos. Somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Recuerden, YouTube,
y Facebook, ya iba a decir YouTube, YouTube y Facebook, Hechos Internacionales. Muchas gracias.